Oh, Dios mío. Fascinado por este fenómeno, grabó un vídeo como recuerdo y le preguntó a un lugareño al respecto. Un anillo blanco, muy por encima de las nubes. Oh, bendito Jesús. Mira eso. Vaya. ¿Han notado cómo están sucediendo eventos extraños casi al mismo tiempo en todo Estados Unidos? Sin lluvia ni alerta, agua espesa y fangosa brotó violentamente de la tierra, destrozando calles mientras la gente huía en pánico. Exactamente al mismo tiempo, el cielo exigió atención. Un anillo azul impecable apareció en lo alto, perfectamente formado, suspendido como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Luego emergió una nube, con la forma inconfundible de una figura humana, con los brazos extendidos, brillando suavemente a la luz del sol. Momentos después, el fuego desgarró el cielo, un objeto llameante encendiéndose, fragmentándose y luego desapareciendo sin dejar rastro. Estos no fueron eventos aislados. Sucedieron juntos, bajo nuestros pies y sobre nuestras cabezas. ¿Coincidencia o una señal que debíamos notar? Si algo se siente raro, dale me gusta y quédate conmigo. Hace apenas unos momentos, los residentes de Reading presenciaron algo que nadie espera ver en una ciudad estadounidense común. No hubo advertencia de tormenta, no hubo lluvia intensa golpeando las calles, no hubo preparación, y luego, sin previo aviso, el suelo mismo entró en erupción. Del pavimento intacto, agua espesa y fangosa brotó hacia arriba con fuerza, disparándose al aire como columnas impulsadas desde debajo de la tierra. Esto no era agua fluyendo cuesta abajo. No era escorrentía. Se elevó violentamente como si la presión se hubiera estado acumulando sin ser vista, esperando el momento exacto para abrirse paso. El agua era oscura y pesada, saturada de sedimentos. Llevaba el color y el peso de algo extraído de capas profundas de la tierra, no de desagües superficiales. Los testigos describieron el shock de ver carreteras urbanas normales transformarse en terreno inestable en segundos. Los coches fueron desviados. Las calles se volvieron intransitables. Se podía escuchar a la gente retirarse, gritando advertencias, retrocediendo como si la tierra misma se hubiera vuelto insegura para pisar. Esto no fue un fallo lento. Fue repentino, agresivo, disruptivo, el tipo de evento que deja a la gente en silencio después, luchando por comprender lo que acababan de ver. Los funcionarios actuaron rápidamente para calmar la situación. Siguieron las explicaciones: infraestructura envejecida, tuberías rotas, presión subterránea, palabras familiares, términos lógicos. Sin embargo, incluso a medida que circulaban las explicaciones, la inquietud persistía porque las fallas de infraestructura no suelen comportarse como erupciones. Se filtran, se agrietan, se hunden. Lo que sucedió aquí obligó al agua a ascender violentamente como si algo debajo se hubiera liberado de golpe. Esa distinción importa. En las escrituras, cuando se describen eventos catastróficos de agua, el foco no está solo en la lluvia de arriba. En el relato del diluvio de Noé, Génesis registra algo mucho más inquietante. Se abrieron las fuentes del gran abismo. El juicio no comenzó solo con la apertura de los cielos. Comenzó con la propia tierra fallando desde abajo. Ese detalle a menudo se pasa por alto, pero cambia la imagen por completo. El agua que sube desde abajo habla de inestabilidad, donde la gente asume permanencia. Las carreteras se construyen con la creencia de que el suelo aguantará. Las ciudades se expanden bajo la suposición de que lo que yace debajo es sólido, predecible y controlado. Cuando esa suposición falla, sacude más que la infraestructura, sacude la confianza. Los eventos en Reading obligan a una pregunta incómoda a salir a la luz. Si el agua puede surgir repentinamente de profundidades invisibles, ¿qué más yace debajo de nuestros sistemas? ¿Nuestras ciudades, nuestro sentido de seguridad? ¿Y cuánta presión se está acumulando fuera de la vista? Esto no fue lluvia abrumando los desagües, fue la tierra afirmando su presencia sin previo aviso. Las escrituras usan consistentemente el comportamiento de la tierra como una señal, no para provocar pánico, sino para provocar conciencia. Cuando los cimientos tiemblan o se abren, el mensaje no es meramente físico, es simbólico. Recuerda a la gente que la estabilidad no está garantizada simplemente porque ayer se sintió normal. Cuando el agua sube desde abajo en lugar de caer desde arriba, señala que algo fundamental ha cambiado.
Y una vez que los cimientos comienzan a moverse, los eventos rara vez permanecen aislados. Mientras la tierra se abría violentamente debajo, la historia no se quedó confinada a las calles. Casi al mismo tiempo, la atención se dirigió hacia arriba, muy por encima del caos que se desarrollaba en la superficie de la tierra, como si la perturbación de abajo se estuviera reflejando arriba. Algo inusual apareció en el cielo que exigió una explicación. Los pasajeros de un vuelo comercial capturaron imágenes de un círculo azul perfectamente definido suspendido entre las nubes. No era tenue. No estaba distorsionado. Tenía un contorno nítido, un color vívido y era inconfundiblemente circular. Contra el blanco y gris cambiante de las capas de nubes circundantes, esta formación se destacaba, antinaturalmente precisa, visualmente aislada e imposible de ignorar. A diferencia de los patrones de nubes ordinarios, el círculo azul no se dejaba llevar por el viento. No se estiraba, adelgazaba ni se disolvía como lo hacen normalmente las nubes. Permaneció quieto, fijo, anclado como si estuviera anclado. Mientras las nubes cercanas se movían y fluían, esta formación mantenía su estructura, dando la inquietante impresión de algo intencional en lugar de atmosférico. Los observadores lucharon por describir lo que estaban viendo. Muchos dijeron que parecía una apertura como una puerta o un portal suspendido en los cielos. Otros lo compararon con una lente o una apertura, como si el propio cielo hubiera sido perforado por un breve momento. Lo que más inquietaba a los espectadores no era su color o su forma, sino su comportamiento. El cielo se movía. El círculo no. Ese contraste importa. De la misma manera que la erupción de agua del suelo desafió las expectativas de cómo fallan las infraestructuras, esta formación desafió las expectativas de cómo se comportan las nubes. Ambos eventos desafiaron lo que la gente asume que es estable, predecible y entendido. Abajo, la tierra se abrió paso hacia arriba. Arriba, los cielos parecían mantener algo abierto. Los textos bíblicos describen frecuentemente momentos en que los cielos se abrían antes de periodos de advertencia, revelación o transición. Estos momentos no se describieron como cambios permanentes, sino como breves aperturas, ventanas a través de las cuales se permitía a la humanidad vislumbrar algo más allá del flujo ordinario del tiempo y la naturaleza. Ese lenguaje es impactante cuando se compara con imágenes modernas de una apertura perfectamente formada en el cielo. Las escrituras a menudo presentan señales en capas. La tierra responde, el cielo responde, y la humanidad se encuentra en medio, obligada a interpretar, obligada a elegir si desestimar o prestar atención. Rara vez las advertencias están aisladas a un solo ámbito. Cuando responden tanto abajo como arriba, el mensaje se vuelve más difícil de ignorar. Esto plantea una pregunta aleccionadora. Si la tierra bajo nuestros pies se está abriendo mientras el cielo de arriba muestra señales que resisten la explicación natural, ¿estamos presenciando coincidencia o coordinación? ¿Son estas simplemente anomalías raras capturadas al mismo tiempo, o señales alineadas para atraer la atención de ambas direcciones a la vez? Momentos como este no están destinados a entretener, están destinados a despertar. Quédate conmigo. Porque lo que apareció a continuación en el cielo solo profundiza el patrón y la urgencia. Poco después de que el círculo azul se desvaneciera de la vista, otra imagen comenzó a circular, una que tenía un peso muy diferente. Esta vez no fue la geometría o el color lo que atrajo la atención, sino la forma. Apareció una formación de nubes que guardaba un asombroso parecido con una figura humana, erguida e inconfundible en su postura. La forma no era abstracta. Se veía un contorno parecido a una cabeza. Se definía un torso. Parecían extenderse los brazos hacia afuera, no levantados en movimiento, sino abiertos, quietos, deliberados y equilibrados. Lo que inquietaba a muchos espectadores no era lo dramático que se veía, sino lo reconocible que se sentía. La mente humana busca patrones, pero esta forma requería poca imaginación para percibirla. Alrededor de la figura había un suave resplandor dorado. No era intenso ni cegador. No hubo destello, ni explosión de luz, ni espectáculo que exigiera miedo. En cambio, el resplandor parecía tranquilo, casi suave, como si iluminara la figura sin abrumar el cielo circundante. Las nubes no se agitaron violentamente. La escena no estalló en caos. Simplemente apareció.
Quienes la presenciaron no reaccionaron con pánico. No hubo gritos, ni movimientos frenéticos. En cambio, muchos se quedaron quietos. Algunos filmaron en silencio. Otros bajaron sus teléfonos por completo, como si grabar de repente se sintiera insuficiente. La reacción dominante fue una atención silenciosa, del tipo que ocurre cuando las personas sienten un significado pero luchan por articularlo. A lo largo de la Biblia, las nubes se relacionan repetidamente con la presencia divina, la guía y la autoridad. Desde la columna de nube que guió a Israel por el desierto hasta la nube que descendió sobre el monte Sinaí y la nube que eclipsó a Jesús en la transfiguración, las nubes se representan no como telones de fondo aleatorios, sino como vehículos de revelación. Ocultan y revelan al mismo tiempo. Lo que hace que esta imagen sea inquietante no es que exigiera fe. No lo hizo. No hizo ningún anuncio. No emitió ninguna amenaza. Llegó sin instrucciones y se desvaneció sin explicación. Sin embargo, su presencia perduró más que las vistas más dramáticas a menudo lo hacen. No hubo espectáculo que debatir, solo una imagen que se imprimió silenciosamente en la memoria. A diferencia de los eventos que impactan por la violencia o la destrucción, este momento inquietó por la moderación. No forzó la interpretación, invitó a la reflexión. Esa diferencia la distingue. En tiempos de calma relativa, tales imágenes podrían descartarse como coincidencia, ilusión o imaginación. Pero el contexto importa. Esta aparición se produjo en medio de una creciente agitación mundial, inestabilidad política, disrupción ambiental, fractura social y ansiedad generalizada. Cuando los cimientos se sienten inestables, las personas se vuelven más sensibles a los símbolos que sugieren autoridad, supervisión o presencia más allá del control humano. La pregunta que queda no es si esta imagen prueba algo. La Escritura misma advierte contra la persecución de señales solo para probar. La pregunta más profunda es por qué imágenes tan estrechamente asociadas con el simbolismo divino continúan apareciendo durante un periodo marcado por la incertidumbre y la tensión en todo el mundo. No todos los mensajes llegan con truenos, algunos aparecen discretamente enmarcados en nubes, dejando detrás no respuestas sino inquietud, reflexión y la sensación de que algo más grande podría estar observando mientras la historia se acelera. Empezaron a surgir vídeos que mostraban algo que pocos podían explicar de inmediato, un objeto esférico brillante suspendido en lo alto del cielo. No parpadeaba. No se movía como una aeronave. Parecía firme, brillante y aislado contra la oscuridad, atrayendo la atención simplemente por existir donde nada más debería haber estado. Entonces, sin previo aviso, el objeto cambió. El brillo se intensificó. Siguió una ignición repentina. La esfera pareció romperse, desintegrándose mientras fragmentos de fuego se dispersaban hacia abajo, trazando destellos breves antes de desvanecerse de la vista. La transformación fue rápida, violenta e inconfundible. Lo que momentos antes parecía contenido y entero se volvió inestable, quemándose en el aire. Los testigos lucharon por identificar lo que estaban viendo. El evento no coincidía con las descripciones comunes de aviones comerciales, bengalas militares o actividades espaciales rutinarias. No había una trayectoria visible consistente con las rutas de vuelo normales, ningún descenso controlado, ningún patrón familiar, solo ignición, fragmentación y desaparición. A medida que se difundieron las imágenes, las preguntas se multiplicaron. Los funcionarios no confirmaron de inmediato el objeto como un meteorito, reentrada de satélite o prueba controlada. No siguió ninguna explicación clara en tiempo real. Esa ausencia de certeza solo aumentó la tensión en torno al evento. Cuando aparece fuego en los cielos sin contexto, la gente instintivamente siente que importa. A lo largo de las escrituras, los objetos ardientes en el cielo rara vez se tratan como sin sentido. Estrellas ardientes, fuego que cae y luces que descienden desde arriba se relacionan consistentemente con advertencia, juicio o transición, no con destrucción aleatoria. En Apocalipsis, una gran estrella que arde como una antorcha cae del cielo. En lenguaje profético, el fuego en el cielo a menudo señala la interrupción de lo que se siente permanente y seguro. El simbolismo es difícil de ignorar. El fuego representa exposición. Consume, revela y transforma.
Cuando algo arde en los cielos, sugiere inestabilidad en lo que la gente asume que está distante, intocable y ordenado. El cielo se ha visto durante mucho tiempo como un reino de consistencia, amanecer, atardecer, estrellas, fijas en sus cursos. Cuando ese orden parece alterado, incluso brevemente, exige atención. Si este objeto era natural o desconocido es casi irrelevante. La imagen en sí tenía peso. Un cuerpo luminoso que se enciende y se desintegra sobre la Tierra agrega urgencia a una secuencia de eventos ya inquietante. Rupturas en el suelo, señales en el cielo, figuras que aparecen en las nubes, y ahora fuego que cae desde arriba. Los patrones importan más que las explicaciones aisladas. Las escrituras a menudo describen la advertencia no como un evento único, sino como una acumulación de señales superpuestas unas sobre otras, aumentando en frecuencia e intensidad. Cada ocurrencia individual puede ser racionalizada. Juntas, crean presión. Obligan a la conciencia. Exigen interpretación. Este objeto ardiente no causó destrucción visible en el suelo. Sin embargo, su impacto fue psicológico. Reforzó la sensación de que las cosas que antes se creían estables se están volviendo impredecibles. Que los límites entre la tierra y el cielo, lo conocido y lo desconocido, están siendo probados. Cuando aparece fuego arriba, la humanidad instintivamente mira hacia arriba. Y cuando la gente mira hacia arriba, comienza a hacer preguntas que ha estado evitando. Si esto te parece significativo, presiona me gusta, deja tus pensamientos en los comentarios, suscríbete y quédate conmigo porque cuando las señales comienzan a apilarse así, rara vez se detienen con una sola. Mientras el fuego aparecía en los cielos y la inestabilidad se revelaba sobre la tierra, otra señal surgió lejos de ciudades y horizontes, oculta bajo aguas lentas, fuera de la vista ordinaria. Mientras la atención se fijaba hacia arriba, algo debajo se movía en silencio. En lo profundo de los humedales de los Everglades de Florida del Sur, surgieron imágenes que pocos estaban preparados para procesar. Docenas, luego cientos de enormes pitones birmanas, algunas de más de 6 metros de largo, fueron capturadas moviéndose juntas bajo la superficie. Estos no fueron avistamientos aislados. Ni una sola serpiente cruzando el encuadre de una cámara. Esto fue escala, densidad, movimiento repitiéndose en vastas extensiones de agua. Lo que hizo que las imágenes fueran inquietantes no fue solo el tamaño, fue la coordinación. Las pitones no se dispersaron. No cazaron de forma independiente. No mostraron el comportamiento solitario y territorial típicamente asociado con los depredadores ápice. En cambio, fluyeron en la misma dirección, sus cuerpos deslizándose por el agua oscura casi al unísono, ajustando la velocidad y el espaciado como si respondieran a una señal compartida. Los observadores lo describieron menos como animales y más como un sistema, muchos cuerpos, un movimiento. Los científicos actuaron rápidamente para ofrecer explicaciones: migración estacional, convergencia de cría, presión ambiental. Sin embargo, incluso dentro de esas explicaciones hubo una admisión crítica: este nivel de sincronización a gran escala es extremadamente raro. Las pitones birmanas son típicamente solitarias. No forman masas coordinadas. No se mueven juntas a través de tales distancias en tales números. Esa rareza es el punto. Cuando el comportamiento se desvía drásticamente de lo que se considera normal, señala una interrupción, ya sea en el hábitat, el instinto o una presión no vista desde la superficie. Algo cambió. Algo desencadenó un movimiento a una escala no observada comúnmente en el paisaje estadounidense. En el simbolismo bíblico, las grandes serpientes y las criaturas de las profundidades rara vez son imágenes neutrales. Representan fuerzas ocultas bajo el orden, poder restringido, caos contenido, amenazas que permanecen invisibles hasta que las condiciones permiten que salgan a la superficie. Las escrituras a menudo contrastan las señales en los cielos con los movimientos en las profundidades, colocando a la humanidad entre lo que está arriba y lo que está abajo. Los Everglades se han considerado durante mucho tiempo antiguos, resistentes y silenciosamente perdurables, un lugar donde el tiempo se mueve de manera diferente, donde las capas de historia se superponen bajo el agua y la hierba. Cuando algo masivo se mueve allí al unísono, sugiere una respuesta a condiciones más profundas que las explicaciones superficiales, presiones que se acumularon con el tiempo y ahora se liberan.
El agua en las escrituras a menudo simboliza la separación entre reinos, lo visible y lo oculto, lo controlado y lo incontrolable. Cuando las criaturas de las profundidades comienzan a moverse colectivamente, implica que los límites están siendo probados, el equilibrio está cambiando, la restricción se está aflojando. Estas imágenes no llegaron con destrucción inmediata. Ningún pueblo fue invadido. No siguió ninguna catástrofe repentina. Pero la advertencia no siempre llega como un impacto. A veces llega como repetición de patrones, escala, alineación, fuego arriba, señales en el cielo, tierra abriéndose, y ahora movimiento sincronizado bajo las aguas estadounidenses. Cuando las profundidades comienzan a agitarse, las escrituras sugieren que no es aleatorio. Señala algo que ha estado restringido durante mucho tiempo, respondiendo a un cambio en las condiciones, algo latente, reaccionando a una señal. El pensamiento escalofriante no es lo que estaban haciendo las pitones, sino por qué ahora. En otra región, lejos de los avistamientos anteriores, el cielo adquirió un color que pocas personas olvidan una vez que lo ven. Nubes de tormenta oscuras se movieron lentamente, pero en lugar del gris o azul profundo habitual, tenían un brillo verdoso antinatural. Era el tipo de color que inmediatamente señala peligro, no solo clima, sino severidad. El aire se sentía pesado. La luz se sentía mal. Cuando los rayos comenzaron a destellar dentro de las nubes, el cielo reveló brevemente algo más perturbador. Cada destello tallaba sombras en la masa de nubes, y dentro de esas sombras, comenzaron a formarse figuras, no contornos aleatorios, no borrones fugaces. Muchos espectadores describieron ver una figura parecida a una criatura de múltiples cabezas, ancha, amenazante y asimétrica, emergiendo y desapareciendo con cada destello. La imagen nunca fue lo suficientemente nítida como para capturar detalles con certeza. Sin bordes claros, sin contorno fijo. Sin embargo, fue lo suficientemente distinta como para que las personas describieran independientemente lo mismo. Las redes sociales se llenaron de vídeos ralentizados, capturas de pantalla y análisis cuadro por cuadro. La discusión se extendió, no porque la imagen fuera obvia, sino porque era persistente. Los escépticos respondieron rápidamente. Ilusión óptica, dijeron, una combinación de ángulos de rayos, densidad de nubes y reconocimiento de patrones humanos. El cerebro buscando significado donde no lo hay. Y esas explicaciones no carecen de mérito. Los sistemas de tormentas son capaces de producir extraños efectos visuales, especialmente cuando la luz se refracta a través de densas capas de nubes. Pero la explicación no siempre borra el impacto. Otros señalaron algo más difícil de descartar, la semejanza con imágenes simbólicas antiguas, particularmente descripciones encontradas en el libro del Apocalipsis. En lenguaje bíblico, las bestias de múltiples cabezas no son criaturas zoológicas, son representaciones, símbolos de poder caótico, rebelión y sistemas que crecen más allá del control moral. No están destinadas a ser fotografiadas claramente, están destinadas a ser reconocidas. La Biblia usa consistentemente imágenes inquietantes no para provocar terror sino para despertar el discernimiento. Cuando aparecen tales símbolos, señalan condiciones en lugar de eventos sin control, autoridad distorsionada, poder desatado, desorden moral que surge bajo la superficie de la vida normal. Estas visiones no son predicciones en sí mismas, son advertencias sobre el estado del mundo. Las nubes verdes en sí mismas ya se asocian con una inestabilidad extrema. A menudo preceden a violentas tormentas, granizadas o tornados, momentos en que el equilibrio atmosférico colapsa. Cuando tales nubes producen imágenes que despiertan la memoria simbólica antigua, profundiza la inquietud. No porque la forma deba significar algo, sino por cuando aparece. Este no fue un cielo pacífico. No fue un momento neutral. Llegó durante un periodo ya saturado de extrañas señales, rupturas bajo tierra, formaciones sobre las nubes, fuego en los cielos, movimiento en las profundidades. El contexto le da peso a la coincidencia. Ya sea ilusión o símbolo, la forma sombreada se agregó a una lista creciente de fenómenos celestes inquietantes. Cada uno solo puede explicarse, cada uno juntos es cada vez más difícil de descartar. Las escrituras advierten que cuando el desorden crece sin control, las señales se multiplican. No siempre para predecir lo que vendrá, sino para revelar lo que ya es. El brillo verde se desvaneció. La tormenta pasó.
Pero la imagen quedó grabada, no en el cielo, sino en la memoria. Y en tiempos como estos, lo que perdura después de que las nubes se mueven a menudo importa más que lo que apareció dentro de ellas. Mientras imágenes inquietantes continuaban apareciendo en los cielos, y las tormentas insinuaban fuerzas más allá del control humano, otra advertencia se desarrolló en tierra, esta vez con consecuencias devastadoras. En el estado de Michigan, una presa falló con poca o ninguna advertencia. En cuestión de momentos, se desataron enormes aguas de inundación, surgiendo con fuerza imparable. Barrios enteros fueron tomados por sorpresa. Hogares que habían estado en pie durante décadas fueron tragados en horas. Calles desaparecieron bajo el agua que corría. Familias huyeron con solo lo que podían llevar, mientras otras se apresuraban a buscar terreno más alto mientras la inundación se acercaba. Lo que más sorprendió a los residentes fue la velocidad. No hubo un fallo gradual, ni una larga ventana de evacuación. Un momento la estructura se mantuvo, al siguiente desapareció. Su ausencia se sintió antes de ser completamente comprendida. Las sirenas llegaron demasiado tarde para muchos. El agua se movió más rápido que las advertencias. Cientos de familias fueron desplazadas en cuestión de horas. Las vidas fueron desarraigadas instantáneamente. Escuelas, pequeñas empresas y manzanas enteras desaparecieron bajo corrientes fangosas. Lo que había sido familiar se volvió irreconocible, reducido a escombros y silencio. Las autoridades citaron fuertes lluvias y debilidad estructural. Las explicaciones fueron técnicamente sólidas pero emocionalmente vacías porque las presas existen para contener lo que no se puede controlar. Cuando fallan, la confianza depositada en ellas colapsa tan completamente como la barrera misma. Las escrituras han advertido durante mucho tiempo sobre este tipo de confianza. Y vino la lluvia, y vinieron los ríos, y soplaron los vientos, y golpearon aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Mateo 7 y 27. El mensaje no trata sobre el clima, trata sobre los cimientos. Lo que parece sólido aún puede ceder cuando llega la presión. Esta tragedia no fue imaginación ni interpretación. Fue física, medible, irreversible, y por eso importa dentro de un patrón más amplio. Tierra abriéndose, cielos retorciéndose, fuego apareciendo arriba, las profundidades agitándose, y ahora una barrera hecha por el hombre fallando en minutos. Las advertencias no siempre vienen envueltas en misterio. A veces llegan como colapso, exponiendo cuán rápidamente la normalidad puede desaparecer. Si esto resuena contigo, deja un comentario y mantente alerta. En una escena que pareció desafiar el instinto y la memoria, espesa nieve cubrió partes de la tierra desértica estadounidense, definida durante mucho tiempo por el calor, la sequía y el cielo abierto. En Arizona, tramos de terreno desértico desaparecieron bajo ventiscas blancas. Carreteras bordeados de cactus, colinas rocosas y llanuras amplias se transformaron en un paisaje más asociado con altas montañas que con el suroeste. Los residentes fueron filmados caminando entre la nieve, riendo, tocándola, incluso jugando en ella. Actos una vez inimaginables en una región moldeada por el sol implacable. Los meteorólogos respondieron rápidamente. Raro, dijeron, pero posible. Una colisión de aire frío, altitud y anomalías estacionales. Técnicamente explicable, estadísticamente improbable, pero aún dentro de los extremos de la naturaleza. Sin embargo, la explicación hizo poco para suavizar la sensación de que algo fundamental se había invertido. Los desiertos son símbolos de permanencia. Su identidad es estable, seca, predecible. Representan un calor que no se rinde fácilmente. Cuando cae nieve, no brevemente, no como una capa fina, sino lo suficientemente espesa como para asentarse, se siente menos como clima y más como interrupción. La profecía bíblica a menudo enmarca los momentos de advertencia no solo a través de la destrucción sino a través de la inversión. El orden natural se dobla de maneras inesperadas. El calor se convierte en frío. La sequedad cede al hielo. Lo familiar se comporta de maneras poco familiares. Las escrituras hablan de tiempos en que la propia creación reacciona, cuando el equilibrio cambia y lo que la humanidad asume que es fijo resulta flexible. La nieve en el desierto tiene un peso simbólico porque contradice la expectativa. Confronta la certeza.
Hace una pregunta sin palabras: si incluso esto puede cambiar, ¿qué más no es tan permanente como parece? Históricamente, los desiertos en las Escrituras son lugares de prueba, silencio y revelación. Son paisajes donde las distracciones desaparecen y la verdad se vuelve ineludible. Cuando un lugar así se cubre repentinamente de nieve, el simbolismo se agudiza. Frío donde debería dominar el calor. Humedad donde reina la sequedad. Quietud reemplazando la severidad. Patrones que antes se consideraban imposibles ya no son hipotéticos, están apareciendo en cámara en tiempo real, presenciados por gente común. Tormentas de nieve en desiertos, olas de calor en regiones congeladas, inundaciones donde la lluvia es escasa. Cada evento puede explicarse de forma aislada. Juntos, forman un panorama más amplio de inestabilidad. Los textos bíblicos describen tiempos en que la creación gime bajo el desequilibrio, reflejando desorden moral, espiritual y sistémico. No porque la naturaleza tenga intenciones, sino porque refleja la interrupción. Cuando los extremos se multiplican, las Escrituras no piden pánico, piden conciencia. Lo que inquieta a muchos observadores no es simplemente que haya caído nieve en el desierto estadounidense, sino cuán poco impactantes se están volviendo estos eventos. Lo extraordinario se está volviendo familiar. Lo imposible se está documentando. Cada reversión baja el umbral para la siguiente. El calor se convierte en frío, la arena en nieve, la certeza en pregunta. Esto no se trata de predecir catástrofes, se trata de reconocer un patrón de interrupción que cruza geografía, cultura y expectativas. Cuando los desiertos se congelan y los océanos se calientan, cuando los cielos arden y la tierra colapsa, el mensaje es coherente: lo que antes se sentía estable ya no está garantizado. La nieve en el desierto estadounidense no es solo una anomalía climática. Es un recordatorio de que el orden en el que confía la humanidad, natural, social, espiritual, puede cambiar más rápido de lo esperado. Y cuando comienzan las reversiones, las Escrituras sugieren que están destinadas a ser notadas, no descartadas. La arena recuerda el calor. La nieve recuerda el frío. Y cuando ocupan el mismo lugar, obligan a una pregunta que la humanidad siempre ha luchado por responder: ¿qué sucede cuando el mundo que reconocemos comienza a comportarse como uno que no reconocemos? Tomado uno por uno, cada evento puede explicarse, debatirse, categorizarse y finalmente archivarse. Una inundación aquí, una nube extraña allá, fuego en el cielo, nieve en el desierto, movimiento en las profundidades, colapso estructural, raro pero posible, inusual pero no sin precedentes. Así es como el mundo moderno aprende a lidiar con la distancia, las etiquetas y la tranquilidad. Pero las Escrituras nunca han advertido a la humanidad a través de momentos aislados solos. Hablan de convergencia. Un mundo desequilibrado no se define por un solo desastre, sino por muchas interrupciones que ocurren en diferentes ámbitos al mismo tiempo: arriba y abajo, tierra y mar, calor y frío, estabilidad y colapso. Cuando el desequilibrio se extiende por sistemas que rara vez se cruzan, señala más que una coincidencia, señala tensión. La Biblia a menudo describe los últimos días no como un fin repentino, sino como un periodo de aceleración, dolores de parto que aumentan en frecuencia e intensidad. No todo el dolor termina el proceso, pero cada uno confirma que algo irreversible ha comenzado. Las señales no están destinadas a aterrorizar sino a despertar el discernimiento en un mundo distraído. Lo que hace que este momento sea inquietante no es solo lo que está sucediendo, sino cuán familiar se está volviendo. Los eventos que una vez habrían dominado la atención mundial ahora pasan rápidamente, reemplazados por la próxima anomalía. La mente humana se adapta. El shock se desvanece. Lo anormal se convierte en ruido de fondo. Y esa desensibilización es en sí misma una advertencia. Un mundo equilibrado se comporta predeciblemente. Las estaciones siguen patrones. Los cimientos aguantan. El cielo permanece ordenado. Las profundidades permanecen ocultas. Cuando el equilibrio se erosiona, la imprevisibilidad se extiende, los sistemas se tensan. Los extremos reemplazan la moderación. Las Escrituras describen esto no meramente como inestabilidad ambiental sino como un reflejo de desorden más profundo. Confusión moral, apatía espiritual y confianza mal colocada. Las advertencias en la Biblia rara vez son fuertes a la vez, están en capas, repetidas, reforzadas desde diferentes direcciones.
Algunas vienen a través de la naturaleza, otras a través del colapso, otras a través de imágenes que perduran en la mente mucho después de que desaparecen de la vista. El propósito no es proporcionar fechas o plazos, sino forzar una elección, ignorar las señales o examinar el fundamento sobre el que estás parado. Un mundo desequilibrado presiona a la humanidad a hacer preguntas incómodas. ¿Qué es verdaderamente seguro? ¿Que se ha asumido como permanente sin examen? ¿Dónde ha reemplazado la confianza a la humildad? Las escrituras enseñan consistentemente que cuando las personas confían más en estructuras, sistemas y normalidad que en la verdad, las señales de advertencia se multiplican. Esto no es un llamado al pánico, el pánico ciega. Es un llamado a la conciencia. La conciencia agudiza. Jesús mismo dijo que cuando estas cosas comiencen a suceder, aquellos que estén observando reconocerán la estación, no porque teman el fin, sino porque entienden el mensaje. Las señales no son el destino, son la señal. Si esta perspectiva resuena contigo, presiona me gusta, comparte tus pensamientos en los comentarios, suscríbete para más, y gracias por ver. Mientras las ciudades costeras de toda América desaparecen bajo tormentas violentas y raras como un disparo de advertencia a una nación desprevenida, California está recibiendo el mensaje de una manera mucho más inquietante. La tierra se está partiendo. Las aguas están subiendo. Y de debajo de la tierra, algo largamente enterrado está siendo expuesto. Algo que nunca debió salir a la luz. Estos no son desastres aislados, son señales convergentes. El tipo de advertencia que las escrituras advirtieron que vendría antes del fin, cuando la tierra misma comenzara a testificar. ¿Es esto intervención divina o la advertencia final antes de que se desarrolle un evento mayor? Lo que ahora ha sido revelado está dejando a los expertos en silencio y a los creyentes temblando. Antes de revelar lo que se encontró, suscríbete, activa las notificaciones y dinos abajo. ¿Reconoces las señales? En medio del caos climático y la tensión social, una historia de diferente tipo emerge en California. No en los titulares de política, sino en el silencio de un antiguo cañón. Kings Canyon, un valle tallado por glaciares de más de 1 kilómetro de profundidad en la Sierra Nevada de California, es conocido por sus imponentes murallas de granito, ríos helados y cercanas arboledas de secuoyas gigantes que han visto pasar siglos. Es el tipo de lugar que la gente visita para sentirse pequeña ante las montañas y el tiempo. Y ahora se ha convertido en el lugar donde la tierra misma parece abrir su boca. Allí, mientras los trabajadores cavaban bajo la superficie, no se encontraron con hormigón ni infraestructura moderna, sino con una losa de piedra enterrada que parece haber estado oculta durante generaciones. Sus marcas no son arañazos aleatorios ni grafitis modernos, sino símbolos tallados deliberados que no coinciden perfectamente con herramientas conocidas, actividad reciente ni ninguna tradición local familiar. Se siente fuera de lugar, tanto en tiempo como en contexto. Lo que hace que este descubrimiento sea inquietante no es solo lo que la gente piensa que los símbolos podrían sugerir, referencias a un tiempo final o una era que se cierra, sino cuando surgió la piedra. No emergió en una era de calma, cuando la nación se sentía estable y segura. Surgió en un momento en que la tierra se está colapsando en el oeste, las aguas se comportan extrañamente en las ciudades costeras, las vidas se cortan repentinamente y el tejido social se siente cada vez más frágil. La piedra estaba enterrada profundamente, mucho más allá del alcance casual, como si estuviera destinada a permanecer oculta hasta que una generación diferente caminara sobre la superficie, sobre ella. El suelo que la cubría no era solo polvo y roca, era olvido. Cuando esa capa finalmente fue perturbada, lo que surgió no fue solo geología, fue una pregunta: ¿por qué ahora? ¿Por qué este mensaje surgió de la tierra estadounidense en esta temporada particular de agitación y no un siglo antes o después? Las escrituras enseñan repetidamente un principio espiritual. Lo que está oculto no permanece oculto para siempre. Porque nada hay oculto que no haya de ser revelado, y nada hay escondido que no haya de ser conocido. Lucas 12, 2, ver también Marcos 4 y 22. En la Biblia, las cosas enterradas, pergaminos, profecías, advertencias y señales, no surgen cuando se crean por primera vez, sino cuando su propósito está listo para ser revelado, cuando la gente necesita verlas. La revelación sigue el tiempo de Dios, no la curiosidad humana. Si la piedra de Kings Canyon se ve a través de esa lente, la pregunta cambia.
Ya no se trata solo de qué cultura la talló o qué herramienta tocó su superficie. Se convierte en una preocupación por un mensaje olvidado sellado bajo tierra estadounidense que reaparece, durante un tiempo en que el país ya está temblando en tantos frentes. El momento se convierte en parte del mensaje. La piedra no llegó con una etiqueta, un manual o una explicación teológica ordenada. Simplemente apareció, forzando preguntas en lugar de entregar respuestas fáciles. Presiona a la gente a preguntarse si el pasado está hablando al presente, si las advertencias largamente ignoradas están regresando porque se necesitan de nuevo. Las escrituras sugieren que cuando la tierra comienza a revelar lo que una vez ocultó, funciona como una invitación, no a entrar en pánico, sino a reflexionar, a escuchar y a prepararse antes de que se desarrolle el próximo capítulo. Esta vez, desde debajo del propio océano, donde las profundidades comienzan a liberar lo que han mantenido en la oscuridad durante generaciones. A lo largo de la costa oeste de los Estados Unidos, comienza a aparecer un patrón extraño. Múltiples criaturas de aguas profundas, especies adaptadas a la oscuridad, a la presión aplastante y al aislamiento, comienzan a aparecer muertas y sin heridas en playas donde no pertenecen. No son víctimas arrastradas por la tormenta ni refugiados heridos de un desastre cercano. Llegan con calma, como si algo en las profundidades hubiera cambiado y las hubiera empujado suavemente hacia arriba. Lo que hace que esto sea inquietante no es un encuentro único, sino el número de informes y lo cercanos que están en el tiempo. Estos animales no sangran, no se enredan en redes ni huyen de depredadores. Simplemente aparecen, como si los límites que los mantenían en las profundidades se estuvieran aflojando. Los científicos hablan de cambios de temperatura, perturbaciones submarinas o corrientes alteradas. Pero incluso con estas teorías, el momento y la concentración siguen siendo difíciles de explicar. En las escrituras, el mar a menudo representa lo oculto, las profundidades invisibles, las fuerzas desconocidas, los misterios más allá del control humano. Cuando la Biblia habla de que las profundidades entregan lo que contienen, describe un momento de revelación. Algo oculto se saca a la vista. Algo largamente enterrado ya no puede permanecer bajo la superficie. Estos momentos no siempre son violentos. A veces son silenciosos, casi suaves, y sin embargo profundamente inquietantes. Sugieren que las líneas que antes estaban firmemente trazadas comienzan a difuminarse. Cuando las criaturas adaptadas a las partes más oscuras del océano ascienden de repente sin miedo ni heridas, obliga a una pregunta: ¿qué ha cambiado debajo? ¿Y si el mar ha comenzado a revelar lo que una vez ocultó, qué más se está preparando para salir a la superficie? Esa pregunta no se queda en la costa. Se traslada al interior a un río que ha moldeado la historia de una nación. En el Mississippi, una vez llamado la columna vertebral de América, los pescadores que han trabajado esas aguas durante toda su vida comienzan a contar la misma historia. Algo enorme, una sombra en movimiento que rompe cuerdas, desgarra redes y desaparece en las profundidades como si el propio río estuviera vivo. Comienzan a circular imágenes de una enorme forma oscura deslizándose silenciosa y poderosamente bajo la superficie. Los titulares locales lo llaman un misterio. Pero muchos creyentes oyen un eco de esa antigua pregunta. En la Biblia, las criaturas que surgen de las profundidades a menudo son más que animales, son señales, recordatorios vivientes del poder de Dios y de los límites humanos. Incluso aquellos que descartaron la intervención divina admitieron en privado que la alineación de los eventos se sentía extraña, como orquestada por una mano fuera del alcance humano. Para muchos creyentes, el significado era inmediato y aterrador. El libro de Job pregunta: ¿puedes sacar a Leviatán con anzuelo, o atarle la lengua con una cuerda? Job 41. Leviatán se representa como un símbolo de orgullo, caos y rebelión, una fuerza que ningún ser humano puede domar. El Mississippi, fuerte e inflexible, se convierte en un espejo del corazón de la nación. El gigante inalcanzable en sus aguas hace más que exponer el misterio de la naturaleza. Expone una verdad que perdura en el aire: nadie puede controlar lo que Dios ha decretado. La criatura inalcanzable en el río no es solo una historia, es un recordatorio de que Dios todavía gobierna lo que yace debajo y lo que está arriba. Una foto tomada por un residente de Michigan se ha vuelto viral, capturando un fenómeno que desafía la explicación fácil. En el cielo nocturno, sin fuegos artificiales, sin lluvia de meteoritos, apareció un anillo perfecto de luz, suspendido como una aureola impecable.
Brillaba blanco azulado, intensificándose hacia su centro, como una puerta circular colgando en los cielos. Debajo, delgados haces de luz disparaban rectos hacia abajo, perforando la oscuridad como clavos clavados en el horizonte. La formación permaneció perfectamente quieta, flotando como si estuviera anclada en su lugar. La luz no se dispersó al azar, fue deliberada, geométrica, precisa. Los testigos describieron el momento con voces temblorosas. No era solo luz, estaba ordenada, un anillo, completo y radiante, abriendo el cielo sobre nosotros. Por un breve momento, muchos sintieron como si el cielo mismo se hubiera acercado. Otros en Michigan informaron haber detenido sus coches a un lado de la carretera, saliendo en silencio, con los teléfonos levantados, filmando lo que apenas podían comprender. Días después, en Nueva Jersey, apareció el mismo fenómeno, pero alterado. Se abrió como una puerta de luz, dividida en dos arcos luminosos, revelando un núcleo llameante en su centro. Rayos se abrieron como espadas de fuego, cortando la noche. Las familias salieron a las calles. Algunos se quedaron sin palabras. Otros cayeron de rodillas, susurrando oraciones. Es como si el cielo se estuviera abriendo justo delante de nosotros, dijo un hombre en voz baja. Las redes sociales se encendieron con imágenes y vídeos inestables. Algunos fotogramas mostraban el anillo perfecto de luz, liso y simétrico. Otros capturaron la puerta abierta irradiando un brillo tan intenso que bañó tejados y árboles en un fuego pálido. Los escépticos señalaron la óptica atmosférica, la luz interactuando con cristales de hielo a gran altitud. Los meteorólogos sugirieron raras formaciones de pilares solares. Sin embargo, incluso algunos expertos dudaron. La geometría era demasiado nítida, demasiado equilibrada, demasiado exacta. Los efectos atmosféricos aleatorios normalmente no forman círculos perfectos, ni se abren simétricamente como puertas. ¿Cómo podría el azar alinear la luz con tal precisión, y luego mantenerla inmóvil en el cielo? Los creyentes no vieron contradicción. Se volvieron a Hechos 1 y 11, donde los ángeles declaran, este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá así como le habéis visto ir al cielo. Para ellos, la puerta de luz en el cielo no fue coincidencia sino simbolismo. Un recordatorio de que los cielos no están sellados para siempre. Si Cristo ascendió a través de las nubes, ¿no podría regresar a través de una puerta de luz? Las imágenes dejan una pregunta inquietante a su paso. ¿Son estos meros eventos ópticos raros, o señales escritas en el cielo nocturno? Cualquiera que sea la explicación, una cosa es cierta para quienes la presenciaron, esto no fue solo clima, fue un mensaje. El tiempo es corto y el rey está viniendo. Cada vez que la creación resiste el control humano, cuando las aguas, la tierra y el cielo forman juntos un patrón, es como si el cielo anunciara que la era de la arrogancia ha terminado. En Burbank, California, al atardecer, el cielo se transformó en algo que se sintió arrancado de otro mundo. Al desvanecerse la luz del día, nubes delgadas se encendieron repentinamente, doblándose y apilándose en una escalera vertical de luz que ascendía desde el horizonte hacia los cielos. Cada segmento parecía un peldaño dibujado en fuego fundido. Los colores no eran los de un arco iris ordinario, rojos, naranjas, amarillos y azules se estiraban hacia arriba, arrastrados a columnas brillantes como si la propia luz estuviera cayendo desde arriba. Vídeos y fotografías capturaron el momento, revelando algo aún más inquietante. La luz parecía fluir a lo largo de los peldaños, moviéndose arriba y abajo de la estructura luminosa, como si una presencia invisible estuviera ascendiendo y descendiendo entre el cielo y la tierra. No era caótico, estaba ordenado. Los testigos hablaban en voz baja, diciendo que se sentía menos como clima y más como un pasaje abriéndose en el cielo. El brillo era tan intenso que tejados y calles debajo quedaron bañados en un resplandor de otro mundo. Muchos inmediatamente trazaron paralelismos con Apocalipsis 10:1, y vi otro ángel fuerte descender del cielo, envuelto en una nube, y la arco iris sobre su cabeza, y su cara como el sol, y sus pies como columnas de fuego. La imagen de las columnas de luz ardiente descendiendo parecía delinear la forma de un ángel colosal oculto, dentro del resplandor. Para quienes observaban, se sentía como si un ser masivo estuviera oculto dentro de la propia estructura de luz, nubes como su vestimenta, color como su corona, y fuego como sus pies. Las redes sociales explotaron.
Algunos lo llamaron un arco iris de fuego. Otros dijeron que les temblaban las manos mientras observaban la luz moverse, convencidos de que estaban presenciando un eco viviente de las escrituras desarrollándose sobre California. Los escépticos sugirieron ópticas atmosféricas raras, luz solar refractándose a través de cristales de hielo de gran altitud. Pero incluso entre los expertos, hubo vacilación. La alineación vertical, la estructura escalonada, la sensación de movimiento a lo largo de la luz, estos detalles eran difíciles de descartar como coincidencia. La formación no se desvió ni se disolvió rápidamente, se mantuvo como si estuviera plantada entre dos reinos. Lo que hizo que el momento fuera aún más perturbador fue lo que siguió. Solo días después, en Dallas, Texas, los residentes informaron de un sonido largo y resonante que rodaba por el cielo. Llegó en oleadas profundo, vibrante y sostenido, no sirenas, no aeronaves, no maquinaria. Las grabaciones capturaron un tono bajo, parecido a una trompeta, que duró casi un minuto antes de desvanecerse en silencio. La gente corrió afuera, mirando las nubes vacías, escuchando el sonido venir de todas partes a la vez. Muchos describieron escalofríos, diciendo que se sentía como una citación invisible. Las escrituras vinieron rápidamente a la mente. Apocalipsis 8:6 habla de ángeles preparándose para tocar sus trompetas. Mateo 12:31 declara, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Juntas, la escalera de columnas de fuego en Burbank y el sonido parecido a una trompeta sobre Dallas dejan una pregunta que se niega a desvanecerse: ¿son estos meros fenómenos naturales raros? ¿O son señales escritas en el cielo nocturno, profetizadas hace mucho tiempo y ahora desarrollándose? Para muchos que las presenciaron, la respuesta ya estaba decidida: los cielos están hablando. Y el tiempo es corto. No mucho después de que el río comenzara a susurrar su advertencia, el cielo del corazón del país respondió. En estados como Texas y Kansas, el aire se volvió pesado y verde, como si la propia atmósfera se estuviera preparando para el impacto. Gruesas nubes amoratadas se movieron, y en cuestión de minutos, el viento pasó de una brisa inquieta a una fuerza que doblaba árboles, desgarraba tejados y lanzaba escombros por las calles. Lo que había sido una tarde ordinaria fue engullida por una tormenta que parecía decidida a probar todo lo que se interponía en su camino. Siguió el granizo, no perdigones suaves, sino piedras duras y dentadas que golpearon hogares, coches y campos pelados con aterradora velocidad. En algunas ciudades, el granizo martilleó durante solo unos minutos, pero eso fue suficiente para destrozar tejados, hacer añicos ventanas y arrasar una temporada entera de cultivos. Huertos, viñedos y campos que habían tardado meses en prepararse fueron destrozados en segundos. Los agricultores recorrieron sus tierras en silencio, mirando ramas rotas y frutos arruinados, dándose cuenta de que un año de trabajo había sido borrado en una violenta ráfaga de nubes. Las carreteras se inundaron cuando la lluvia intensa abrumó desagües y zanjas. Las líneas eléctricas se rompieron, sumiendo barrios en la oscuridad. Familias se acurrucaron en pasillos y sótanos, escuchando el rugido exterior, preguntándose qué encontrarían cuando el viento finalmente se calmara. Los equipos de emergencia lucharon contra carreteras bloqueadas, árboles caídos y agua creciente para llegar a personas atrapadas en coches, casas dañadas y áreas rurales aisladas. La tormenta no solo reorganizó el paisaje, reorganizó vidas. A raíz de la tormenta, el costo se contó en más que reclamaciones de seguros. Los hogares quedaron inhabitables. Los vehículos fueron destruidos. Campos que antes prometían cosecha ahora prometían deuda. Las comunidades se enfrentaron no solo a la reconstrucción física sino también al peso de la incertidumbre sobre la próxima tormenta y la próxima temporada. La propia tierra parecía cansada, como si hubiera absorbido demasiado en muy poco tiempo. En momentos como estos, cuando el viento, el agua y el hielo golpean más rápido de lo que los planes humanos pueden ajustarse, la oración se convierte en más que un ritual, se convierte en un grito desde el medio de la tormenta. Dios, ten misericordia de esta tierra. Consuela a quienes han perdido sus hogares y seres queridos. Da fuerza y sabiduría a los socorristas, funcionarios y vecinos que intentan mantener unidas a las comunidades destrozadas. El cielo que desató la tormenta se convierte en el mismo cielo al que la gente mira, preguntando si todavía hay una mano sobre las nubes que pueda calmar lo que se ha desatado debajo.
Antes de que las preguntas pudieran desvanecerse, otra señal surgió, no de los campos o los ríos, sino de la costa y más allá. Incluso mientras Estados Unidos lidiaba con señales de abajo y arriba, no se detuvieron. En los días siguientes, nuevos informes se extendieron por todo el país, cada uno diferente en detalle, pero todos haciéndose eco de la misma inquietud. En el oeste, el horizonte adquirió el color del juicio. En las montañas rocosas, incendios forestales rugieron a través de bosques y laderas secos como la tumba, moviéndose más rápido de lo que las sirenas podían advertir. Por la tarde, ciudades a cientos de kilómetros de distancia estaban bajo un cielo misterioso de color rojo cobrizo. El sol se atenuó detrás de un velo de humo, y cenizas cayeron como nieve gris sobre coches, porches y patios de recreo. Lo que antes era tierra exuberante ahora brillaba en líneas de fuego, cumpliendo la imagen profética de un lugar que parece el Edén antes de que pase el fuego y un desierto desolado, detrás de él. Incluso el cielo parece estar ardiendo. Al mismo tiempo, las aguas de la nación comenzaron a enviar su propio mensaje a lo largo de las orillas de los ríos y las costas, desde Florida hasta Texas y hasta el noroeste del Pacífico. Se multiplicaron los informes de muertes masivas de peces y vida marina varada, miles de cuerpos apareciendo sin causa clara. En algunos pueblos, el hedor a descomposición flotaba sobre los puertos que una vez simbolizaron la vida y el comercio. Los lugareños miraban la superficie de ríos y bahías que parecían vibrantes solo meses antes y susurraban que el agua se sentía cansada, como si hubiera absorbido más de lo que podía soportar. En el corazón del país, la sequía revirtió la violencia anterior de la tormenta. Campos que antes estaban inundados ahora se agrietaban bajo un calor implacable. Los agricultores en estados como Kansas, Oklahoma y Missouri vieron marchitarse las cosechas antes de la cosecha, su suelo volviéndose de un marrón oscuro y fértil a un gris quebradizo. La misma tierra que había temblado días antes ahora yacía quieta. Pero su silencio no era reconfortante, era el silencio del agotamiento. Para muchos creyentes, estos eventos no se sintieron aleatorios. Las Escrituras hablan de fuego que devora por delante y deja desolación detrás, de la creación gimiendo bajo el peso del pecado humano y anhelando ser liberada. Cuando los cielos se vuelven rojo sangre, los peces mueren en montones y la tierra fértil falla a la vez. La Biblia insta a las personas no solo a medir las pérdidas sino a examinar sus corazones. Para los escépticos, estas son simplemente las consecuencias del clima, la mala gestión y el azar, un ciclo brutal pero natural. Pero para millones que observan y rezan, forman un patrón, criaturas de aguas profundas que se elevan, ríos que se agitan, tormentas que golpean, mares que arden, tierra que tiembla, bosques que arden, aguas que mueren. Se siente menos como una lista de desastres desconectados y más como una única sentencia creciente escrita en un continente. Por toda América, esta cascada de señales envió ondas a través de cada comunidad. En las playas de Florida, las familias todavía se reunían donde las llamas habían danzado sobre las olas, algunas arrodilladas en oración silenciosa. En los pueblos ahogados por el humo del oeste, los vecinos repartían mascarillas y agua, mientras las iglesias abrían sus puertas como centros de enfriamiento y lugares para orar. En pequeñas comunidades agrícolas, los pastores se paraban entre campos marchitos y altares llenos, llamando a la gente a buscar a quien envía la lluvia y la retiene. A medida que las señales se multiplicaban y las comunidades respondían con miedo, confusión y esperanza silenciosa, comenzaron a surgir preguntas más profundas, preguntas que ningún titular, gráfico o hashtag puede responder por completo. ¿Qué dicen realmente las aguas ardientes, la tierra que tiembla y los cielos inquietos? ¿Son solo un cúmulo de eventos raros, o pertenecen a una historia más grande, una que se ha estado desarrollando durante generaciones y ahora se acerca a la superficie? A lo largo de las Escrituras, los momentos en que el orden natural parece doblarse, cuando las aguas se desbordan, los cielos se oscurecen o la tierra tiembla, no se tratan como accidentes sin sentido. Están tejidos en un tapiz más grande de pacto, advertencia y redención. Recordatorios de que la creación no es independiente de su creador, y que nuestro mundo se dirige hacia un destino, no a la deriva sin propósito. Jesús, en el Evangelio de Lucas, habló de señales en el sol, la luna y las estrellas, y de naciones en angustia, perplejas por el rugido del mar y de las olas, no para llevar a la gente a la desesperación, sino para llamarlos a mantenerse despiertos, a levantar la cabeza y a estar preparados en lugar de sorprendidos. Estas imágenes son vívidas a propósito.
Están destinadas a sacudirnos del sueño espiritual, no a paralizarnos con miedo. Apocalipsis lleva la imagen más allá con copas derramadas y trompetas sonadas, no como catástrofes aleatorias, sino como advertencias que se vuelven más fuertes cuando los corazones se vuelven más sordos, como alarmas que escalan cuando las anteriores son ignoradas. Pablo, en Romanos 8, describe la creación gimiendo como dolores de parto, no para decir que todo se está desmoronando sin esperanza, sino para mostrar que incluso el temblor apunta hacia una futura restauración. Cuando la creación y la humanidad son liberadas, vistas a la luz, estos eventos recientes se convierten en más que historias aterradoras, se convierten en preguntas del mundo de Dios a su pueblo. ¿Están escuchando? ¿Están despiertos a algo más que el próximo ciclo de crisis? ¿Están dispuestos a dejar que el temblor suelte su control sobre lo que no puede durar? Tales preguntas exigen más que análisis científicos o comentarios rápidos en línea. Invitan al discernimiento espiritual, un corazón humilde y vigilante que pueda sostener dos verdades al mismo tiempo, que no cada desastre es un juicio directo, y sin embargo ninguno de ellos está vacío de significado. En cada generación donde las señales se volvieron más fuertes, la invitación fue la misma: observen, oren e interpreten sabiamente, no para predecir fechas, sino para vivir preparados, anclados y alerta. En las profundidades de los Apalaches, sucedió algo aterrador. Comenzó en silencio. La arcilla bebió la lluvia hasta que no pudo más. Entonces la tierra respondió desde abajo. No sonaron alarmas, ni titulares advirtieron de lo que se agitaba debajo. La vida continuó en valles estrechos y viejos pueblos mineros, ajena a la presión que se acumulaba muy debajo de sus pies, en la roca, en el agua y de maneras que nadie podía ver. Cuando finalmente llegó el cambio, no comenzó con arroyos desbordados. Ríos subterráneos antiguos, mapeados durante mucho tiempo, luego olvidados, irrumpieron a través de arcilla fracturada como venas abiertas. El agua no se precipitó solo del cielo, surgió de las profundidades. Las laderas se plegaron hacia adentro. Los puentes colgantes se rompieron como si fueran cortados desde abajo. Túneles de carbón abandonados se convirtieron en conductos, convirtiendo minas olvidadas en canales violentos que llevaron la inundación directamente al corazón de los pueblos. Los testigos hablaron con voces temblorosas. Un voluntario local dijo: el agua no se comportó como una inundación en absoluto. Vino de lugares que nunca pensamos temer, dijo. No del arroyo, no de la lluvia. Subió debajo del propio camino. Otro recordó ver la tierra abrirse, revelando capas que ningún ser vivo había visto, mientras la corriente transportaba fósiles, enormes huesos de ballena incrustados en piedra, recordatorios silenciosos de que estas montañas estuvieron alguna vez bajo el mar. Fue como si la propia tierra estuviera confesando una historia que había guardado en silencio durante siglos. Comunidades enteras se vieron obligadas a irse, no por autopistas, sino por caminos de agua que tallaron en la desesperación. Se construyeron barcos con puertas, barriles y madera de desecho. Familias flotaron junto a campanarios de iglesias y equipos mineros oxidados semihundidos, navegando por memoria en lugar de mapas. Lo que falló primero no fueron los tejados, sino la tierra debajo de ellos. Los cimientos cedieron silenciosamente, como si se disolvieran en lugar de romperse. Lo más impactante no fue el caos, sino la exposición. La infraestructura moderna, carreteras, pilones, losas reforzadas se derrumbaron donde descansaban sobre suposiciones superficiales. Los terraplenes de piedra más antiguos y las colinas con raíces de árboles resistieron más tiempo. Un ingeniero en el lugar admitió: construimos para lo que podíamos ver, no para lo que estaba debajo de nosotros. Sus palabras no solo describieron concreto y arcilla, describieron una forma de vida. Durante años, la región había sido aclamada como resistente, comunidades que podían resistir un golpe, economías que podían recuperarse, tradiciones que parecían inquebrantables. Pero a medida que el agua subía de lugares ocultos, llevaba más que barro. Expuso decisiones enterradas, laderas explotadas, túneles vaciados, atajos y advertencias olvidadas. Lo que parecía estable en la superficie había sido silenciosamente debilitado desde adentro. Las Escrituras tienen lenguaje para momentos como este. Génesis 7 habla de las fuentes del gran abismo rompiéndose, un juicio que no cayó solo del cielo sino que brotó desde abajo.
Oseas advierte sobre mover los linderos, cambiando los marcadores antiguos para obtener ganancias, alterando el orden que Dios estableció. En los Apalaches, la gente comenzó a preguntarse si no solo habían movido los límites físicos, sino también los morales, estirando lo que era aceptable, normalizando lo que alguna vez se habría cuestionado, asumiendo que nunca habría una consecuencia. Mucho más al norte, en Alaska, al comienzo de un nuevo año, llegó una tormenta de nieve sin las señales que la gente más teme. Llegó en medio de un invierno ya lleno de titulares, incendios en el oeste, inundaciones en el corazón del país, tormentas en las costas, cuando muchos esperaban que el calendario reiniciara lo que el país acababa de soportar. Sin viento aullante, sin cielos de ventisca. El aire mismo se espesó, como si el frío tuviera peso. La respiración se volvió quebradiza. El sonido se propagaba de manera extraña, y dentro de ese silencio, la presión comenzó a obrar hacia adentro. Los abetos antiguos, enraizados durante siglos, no se doblaron ni cayeron. Se partieron desde adentro. El frío se apretó más rápido de lo que la madera podía liberarlo. A lo largo de la tundra, las líneas de ferrocarril de petróleo desaparecieron bajo nieve densa e inmóvil. Las cuadrillas decían que las vías no fueron aplastadas por la fuerza, sino sepultadas por una acumulación que nunca derivó, nunca se voló, simplemente se quedó. Un piloto describió cómo sobrevolaba un valle congelado cuando la aeronave comenzó a fallar en pleno vuelo. Se formó hielo en las palas del rotor, no por humedad o tormenta, sino por aire tan frío que congeló instantáneamente el metal expuesto. Sentí como si el propio cielo se hubiera vuelto sólido, dijo más tarde. Se realizaron aterrizajes de emergencia sin viento, sin previo aviso, bajo cielos despejados. La gente de la región no pudo evitar notar el momento. Mientras el resto de la nación discutía sobre elecciones, mercados y conflictos en el extranjero, los primeros días del año trajeron un tipo diferente de punto de quiebre, uno que no tenía nada que ver con la política y todo que ver con los límites. Job 38 preguntó una vez, ¿de dónde nace el hielo, y quién engendra la escarcha? Esas palabras resurgieron en conversaciones no gritadas, sino susurradas, como si la propia estación estuviera respondiendo. Esta no fue una tormenta que atacó desde afuera, trabajó hacia adentro, superando silenciosamente los umbrales que nunca antes se habían probado. Al mismo tiempo, la misma semana, el mismo invierno, el mismo comienzo de año inquietante. A miles de kilómetros al sur, los Everglades se convirtieron en cristal. De la noche a la mañana, las temperaturas cayeron muy por debajo de lo que los humedales habían registrado jamás. El agua del pantano se endureció. La superficie de los pantanos se convirtió en cristal. Los caimanes se congelaron en el lugar, atrapados en posturas de supervivencia que no podían completar. Los árboles de palma se broncearon en cuestión de horas. Manadas enteras murieron de pie. Cuando el hielo se retiró días después, la tierra reveló restos largamente enterrados. Huesos de animales conservados en sedimentos, expuestos por heladas que penetraron más profundo de lo que la memoria moderna permitía. Un guardaparques comentó, la tierra recordó algo más antiguo que nosotros. Fue como si, en medio de una nación que esperaba un nuevo comienzo, la propia tierra estuviera trayendo cosas viejas a la vista. El Salmo 147 pregunta, ¿quién puede resistir ante su frío? La pregunta aterrizó de manera diferente en un invierno como este. Después de un año de desastres de miles de millones de dólares, disturbios sociales y la sensación de que todos los sistemas estaban bajo tensión, nos preparamos para tormentas, ruido. No nos preparamos para el silencio. ¿Ven el patrón? El problema no fue la profundidad de la nieve, sino una temperatura más allá de lo esperado en Alaska. No el viento, sino una quietud más allá de la tolerancia en Florida. No un frío gradual, sino una caída repentina que llegó más profundo de lo que nadie pensaba posible. Lo que une estos eventos no es la geografía sino el método y el momento. Nada se anunció, ni sirenas, ni transición violenta. Estas cosas sucedieron en la misma ventana en que la gente hacía resoluciones, establecía planes, diciéndose a sí misma, este año será diferente. Los sistemas fallaron porque estaban construidos para promedios. La vida persistió solo donde la adaptación tenía profundidad. Un biólogo local lo dijo claramente, nos preparamos para las tormentas. No nos preparamos para el silencio.
Estos momentos no exigen conclusiones apresuradas, invitan a la examinación, especialmente en una temporada en la que todo el país se pregunta qué tipo de año le espera. El frío como el agua no discute. Revela. Prueba lo que nunca ha sido probado simplemente porque nunca tuvo que serlo antes. Y cuando la creación habla de esta manera, no acusa, los elementos están testificando. Justo al comienzo del año, en medio del invierno, mientras todo lo demás ya está temblando. ¿Estás listo para lo que viene? Si este tipo de reflexión resuena contigo, considera dar me gusta a este vídeo y suscribirte si quieres seguir explorando estas preguntas silenciosas juntos. Quédate conmigo mientras salimos de este invierno hacia lo que venga. Desde las profundidades del océano hasta la tierra del corazón del país, desde el silencio invernal hasta los mares ardientes, el mensaje no es que toda esperanza se haya perdido, sino que la confianza prestada se está agotando. Los cimientos que nunca cuestionamos están siendo probados frente a nosotros, cimientos físicos, minas, diques, vías férreas, oleoductos y suburbios construidos sobre la suposición de que la Tierra se comportaría como siempre lo ha hecho. Cimientos económicos y sociales, sistemas alimentarios, modelos de seguros, redes eléctricas y economías locales que se tensan bajo repetidos impactos, cimientos morales y espirituales, líneas divisorias movidas poco a poco, confianza depositada en lo temporal, y una creencia silenciosa de que mañana siempre se parecerá a ayer. Cuando las profundidades se agitan, el agua y el frío no discuten. Revelan. Muestran donde algo ha sido vaciado, adelgazado o descuidado. Las inundaciones expusieron tierra hueca. Los incendios en el mar expusieron explicaciones frágiles. Los temblores expusieron la confianza en lo que nunca estuvo garantizado. Esto no es un guión para el pánico, es una convocatoria a la honestidad. Si la tierra, el agua y el cielo nos recuerdan a todos que nada creado es permanente, entonces tal vez lo más sabio que podemos hacer en esta hora es simple, volver a mirar en qué estamos confiando. Levantar la mirada más allá de lo que puede ser sacudido. Y vivir como si aquel que advirtió de estos días es también aquel que todavía los sostiene. Nuestra principal noticia de esta noche. Un terremoto de magnitud 5.0 se registró cerca de Susanville hace poco menos de 2 horas. Anoche, la frontera entre el desastre y el milagro se disolvió en el paisaje estadounidense, atrayendo la atención mundial. Sin previo aviso, la propia tierra comenzó a convulsionar. Desde Michigan hasta Dakota del Norte, una cadena de terremotos golpeó con una unidad desconcertante. No una réplica, sino un temblor coordinado cruzando las fronteras estatales. Luego, cuando la tierra se calmó, siguió otra señal. A lo largo de la costa del Golfo, la luz de las estrellas en las olas se convirtió de repente en un fuego apocalíptico. Llamas desgarraron la superficie del océano. Equipos de la Guardia Costera corrieron para encontrar una fuga, un naufragio, un